Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría resolver una ecuación diferencial. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice que resolvamos la siguiente ecuación diferencial, la cual es uno más logaritmo natural de x más el cociente de y entre x multiplicado por dx. Esto va a ser igual a uno menos logaritmo natural de x multiplicado por la diferencial de y. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, en primer lugar me gustaría reordenarla, replantearla. Es decir, que la parte que nosotros tenemos a la derecha la pasamos a la izquierda, ¿sí? Entonces, para esto nada más hay que invertir el signo del logaritmo y hay que invertir el signo del 1. Por eso tenemos aquí logaritmo natural de x menos 1. Bien, si ustedes me lo permiten, me gustaría nombrar estos dos ecuaciones de los coeficientes de las diferenciales como m de x y n de x y. N de x y aquí es un abuso de notación ya que depende únicamente de x. Bien, entonces aún así la vamos a llamar n de x y. Sabemos que al variar el parámetro y no va a afectar la función original. Ahora, nos gustaría verificar si esta es una ecuación diferencial exacta. Para saber si es una ecuación diferencial exacta, lo que hacemos es derivar m con respecto a y después derivamos a n con respecto a x y verificamos si ambas derivadas son iguales. Quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Si no son iguales, toca hacer el camino opuesto, es decir, vamos a derivar n con respecto a y después m con respecto a x. Bien, si esto resulta, entonces nuevamente tenemos una ecuación diferencial exacta. Vamos a intentar primero el camino que nosotros propusimos, que es derivar m con respecto a y. Bien, 1 no depende de y, así que es constante, por lo tanto es 0, así que voy a escribir aquí un 0. Logaritmo natural de x, si lo derivamos con respecto a y, no depende de y, entonces también va a ser 0. Tenemos y entre x, el 1 entre x lo podemos pasar como coeficiente y sabemos que la derivada de y es 1. Así que únicamente nos va a quedar 1 entre x. La derivada de m con respecto a y es 1 entre x. Posteriormente calculamos la derivada del logaritmo natural de x menos 1 con respecto a x. Nosotros sabemos que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 entre x, así que vamos a escribir aquí el 1 entre x y la derivada de menos 1 es simplemente la derivada de una constante, así que esto es igual con 0 y esto se simplifica a 1 entre x. Noten ustedes que la derivada de n con respecto a x nos da lo mismo que la derivada de m con respecto a y. Por lo tanto, podemos concluir que se cumple esta condición y la ecuación diferencial es exacta. Así que podemos usar el procedimiento de las ecuaciones diferenciales exactas para poderla resolver. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial exacta? La ecuación diferencial exacta está propuesta de la siguiente manera. Vamos a tener que f de x y f de x y va a ser igual a derivadas de algunas funciones. Bien, lo que vamos a tener aquí es que f de x y va a ser igual a la integral de m de x y con respecto a x más una función g de y. Bien, ¿cómo podemos saber esta función g de y? Debe de cumplir que la derivada de la función de g de y es igual a la función n menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de la función m de x y de y. Bien, muy bien, entonces procedemos a calcular f de x y y. Lo que hacemos es, en primer lugar, sustituir m por la función correspondiente. Esto quiere decir que f de x y y es simplemente la integral de 1 más logaritmo natural de x más y entre x con respecto a x. Bien, esto de integrar realmente no es muy complicado. Simplemente
lo que nosotros hacemos aquí es lo siguiente. Nada más me gustaría por cuestión de elegancia poner eso. Entonces, la integral de 1 es x. La integral del logaritmo natural de x es x por el logaritmo natural de x menos 1. Y la integral de y entre x, bueno, el y lo podemos pasar como coeficiente y la integral de 1 entre x ya sabemos que es logaritmo natural de x. Por eso aquí nos queda y, que es el coeficiente, por el logaritmo natural de x. Aquí le voy a restar una constante de integración, menos c. Yo sé que normalmente se pone más c, pero al final del día es una constante, así que le podemos poner más menos c y esto realmente no va a ser importante. Entonces, si ustedes me lo permiten, quisiera poner la constante de integración como menos c. Después veremos por qué. Más g de y. ¿G de y de dónde salió? Pues es la manera en que estamos proponiendo la solución para ecuaciones diferenciables exactas. Bien, si ustedes lo notan aquí, fácilmente se nos va el x con este x por menos 1. X menos x es 0, así que lo ignoramos. Así que tenemos x por logaritmo natural de x más y por logaritmo natural de x. Esto es igual a x más y por el logaritmo natural de x menos la constante de integración más la función g de y. Ok, entonces vamos a dejar esto hasta aquí por ahora porque me gustaría saber quién es g de y. Retomando un poquito lo que dijimos anteriormente, sabemos que g' de y es igual a n de x y y menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de x y de y. Noten ustedes que en realidad esta integral de aquí es la misma integral que nosotros ya hicimos anteriormente, así que podemos reutilizar la integral que ya hicimos y después derivarla con respecto a y, sin olvidar por supuesto nuestro signo menos. Bien, entonces sustituimos. ¿Quién es n de x y y? Esto es logaritmo natural de x menos 1, así que lo escribimos aquí, logaritmo natural de x menos 1. Bien, menos la derivada con respecto a y de m de x y y. Recordemos que m de x y y es igual a 1 más logaritmo natural de x más y entre x. Esta integral ya la hicimos. Aquí tenemos la respuesta que es x más x por logaritmo natural de x menos 1 más y por logaritmo natural de x menos una constante. Para no confundirlas, debido a que estamos haciendo una integral diferente, le voy a poner constante 1. ¿Sí? Así que lo que hice fue copiar este renglón, pero la constante nada más le puse más C1. ¿Sí? Quiero diferenciar una constante de la otra, ya que estamos integrando lo mismo, pero la constante de integración no tiene por qué ser la misma. Muy bien. Ahora ya que tenemos esta integral, procedemos a derivarla con respecto a y. Y bien, nosotros sabemos que todo lo que no depende de y, al derivarlo con respecto a y, es simplemente 0. Así que tenemos aquí un 0, todo esto es también 0, no hay ningún y aquí. Aquí sí hay un y, ¿sí? Entonces la derivada de y es 1, así que voy a copiar tal cual el logaritmo natural de x, ya llevamos 2, 0, y la derivada de cualquier constante de nuestra c1 es 0. Así que nuestra pequeña constante 1 tuvo sus pequeños segundos de fama y se va, ¿sí? Dado que la derivamos con respecto a y. No olviden, por favor, el signo menos, ¿sí? Así que lo que vamos a tener aquí es el logaritmo natural de x menos 1 menos el logaritmo natural de x. ¿Sí? Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x es 0. Así que de aquí sobrevive únicamente el menos 1. Esto significa que g' de y, o la derivada de la función g con respecto a y, es igual con menos 1. Pero yo quisiera saber quién es g de y. Para lograr saber quién es g de y, hacemos lo opuesto a derivar, lo cual es, por supuesto, integrar. Bien, entonces nosotros lo que hacemos es integrar. Tenemos que g de y es la integral de g' de y, y esto es la integral de menos 1 de y esto es menos y más una constante aquí de integración, la cual la vamos a llamar más c2. ¿Sí?
Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a tener esto más, aquí le voy a poner más C2. Vamos a tener que esto es x más y por el logaritmo natural de x menos c. Todo esto lo copié. Más g, pero esta vez en lugar de más g voy a poner menos y más c2. ¿Sí? Es decir, sustituí el g de y por menos y más c2. Entonces, nos interesa el caso f de x, y igual a una constante. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a lo siguiente. Aquí voy a hacer un abuso de notación. Si ustedes quieren ver cómo se hace esto, vamos haciendo lo siguiente. Vamos a ponerle C3, porque también es una constante. Ajá. Y esto va a ser igual a C3, donde C3 es igual precisamente a menos C2 menos C, que son estas C2 menos C, las constantes que están aquí. ¿Por qué? Porque es un poco más corto escribir nada más C3 a escribir varias constantes, porque finalmente aquí tenemos una resta de dos constantes y la resta de dos constantes es otra constante. Muy bien. Entonces vamos a despejar y, únicamente permítanme incorporar la nueva notación que nosotros declaramos aquí, donde C3 es simplemente una constante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que procedemos a hacer es, de esta igualdad que nosotros tenemos aquí, x más y por logaritmo natural de x menos y más C3, vamos a despejar a y. Ok, entonces al despejar a y, lo primero que hacemos es multiplicar el logaritmo natural de x, tanto por x como y, ¿sí? Y bueno, esto lo igualamos a nuestra constante C3. De aquí factorizamos a y, ¿ok? Y entonces vamos a tener que y multiplicado por logaritmo natural de x menos 1 es igual a C3 menos x por logaritmo natural de x. Y únicamente para dejar solo y, dividimos en ambos lados entre el logaritmo natural de x menos 1. Entonces, la familia de soluciones es igual a c3 menos x por logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de x menos 1. Esto corresponde entonces a las soluciones de la ecuación diferencial que nosotros tenemos. Si nosotros quisiéramos tener una idea de cómo es esta familia de soluciones, entonces tomemos algunos elementos constantes, es decir, por ejemplo, C3 igual a menos 1, 0, 1, ¿sí? Varias constantes, y las graficamos, y así nosotros vamos a ver que la familia se comporta de esta forma. Noten ustedes que hay una asíntota vertical, precisamente en E, que es alrededor de 2.7, dado que el logaritmo natural de E es 1 y 1 menos 1 nos da 0. ¿Sí? Aquí tenemos una singularidad y la anotamos aquí. También, también tenemos aquí tres miembros de esta familia. Cada uno de los colores distintos corresponde a una de las constantes que nosotros tenemos aquí. Muy bien. Y así es como se ven algunos elementos de la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Y precisamente le decimos familia porque podemos asignarle o podemos tomar un miembro de la familia de soluciones al fijar alguna constante C3. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.